Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En esta parte veremos cómo utilizar el método científico en ingeniería de sistemas. Quienes habla es el ingeniero Elvis Ponte Quiñones, quien les va a guiar en todo el proceso de esta sesión. Como primer punto, tenemos qué es el método científico. ¿Ya? El método científico es una técnica que ha aparecido hace muchos años, que es muy utilizada para desarrollar trabajos de investigación y lo vamos a ir viendo punto a punto. Por ejemplo, ¿qué es el método científico? ¿No? El método científico, como lo menciona ahí, es la secuencia de pasos ordenada o sistemática que se tiene que seguir en una investigación con la finalidad de llegar a resultados que puede ser de manera cuantitativa o cualitativa. Cuando es cuantitativa es porque tenemos que tener estadísticas sí o sí, y cuando es cualitativo es interpretar, analizar más. Entonces, por el tema de los lineamientos de la carrera de ingeniería de sistemas, siempre nosotros hacemos estudios cuantitativos, ¿sí? Entonces, uno de los padres de la investigación es Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge es muy conocido porque él fue uno de los que inició con el método científico, aunque en la actualidad existen muchos autores que hablan sobre el método científico, pero él es uno de los principales, uno de los pioneros, ¿no? Que te habla de ciertos pasos, miren, que se empieza con el planteamiento del problema, luego formular un marco teórico, luego formular las hipótesis, luego comprobar las hipótesis a través de resultados y formular las conclusiones. Estos pasos hasta la actualidad se mantienen y se ha transformado por las universidades en el esquema de tesis. Ahora, si nos fijamos, el esquema de tesis de Bangladesh contiene también todo esto y se ha ampliado un poco más para fundamentar el estudio de manera más amplia, ¿no? Que sea un poco más sostenible. Pero todo parte de esto, ¿no? Entonces el método científico es una secuencia de pasos ordenadas y sistemáticas que se utiliza en un trabajo de investigación, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Como primer punto, tenemos los tipos de investigación. Por ejemplo, vemos a Hernández, Fernández y Batista, que han escrito un libro de metodología de la investigación muy conocido en el mundo, muy conocido en Perú, y nos mencionan que existen dos tipos de investigaciones. Por ejemplo, existe el tipo básica. El tipo básica se basa en buscar nuevos conocimientos, o sea, un tipo básica, por ejemplo, se puede crear dentro de lo que es ingeniería de sistemas. Por ejemplo, se puede considerar un tipo básica cuando desarrollan un nuevo sistema operativo, ¿no? Un nuevo sistema operativo es algo que no existe en el mundo y que la voy a desarrollar, la voy a crear, ¿no? Ese puede ser un estudio básico. Desarrollar algo nuevo, novedoso, ¿ya? Por ejemplo, cuando se considera un estudio aplicado se utiliza porque utilizamos teorías existentes para dar solución a un problema. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un sistema de ventas, un sistema para matrícula, ya existen sistemas de matrículas en el mundo, un montón. Hay también que uno puede bajar, lo puede adaptar, ¿no? Entonces, un estudio aplicado es reutilizar lo que ya existe y hacer mejoras con eso. Entonces, básicamente en la carrera de ingeniería de sistemas nos enfocamos a estudios aplicados, ¿no? Estudios aplicados, ¿no? Estudios básicos son un poquito más amplios, toman un poco más de tiempo. Sí se puede hacer, pero básicamente nos encontramos en estudios aplicados, ¿no? Por la cuestión del tiempo, limitaciones que a veces alcanza con el tipo financiero también, porque un estudio básico quiere también un poco más de inversión. Entonces, básicamente nos enfocamos en el estudio aplicado en ingeniería de sistemas porque utilizamos teorías que ya están fundamentadas para dar una propuesta de solución a una problemática. A ver, dentro de los paradigmas, miren, los paradigmas son muy clásicos en la investigación. Tenemos dos tipos de paradigmas: el positivista, que se enfoca a los estudios cuantitativos en sí, y el otro que es el naturalista, que se enfoca a los estudios cualitativos. Ahora, del positivista encontramos el enfoque cuantitativo o el estudio cuantitativo, ¿no?
Y del naturalista encontramos el estudio cualitativo. Entonces, ya hemos comentado básicamente que un estudio cuantitativo tiene que ser demostrable, ¿no? Con números. En cambio, un cualitativo es analizar, interpretar más. Cuantitativo, tengo que tener experiencias tangibles, medibles, ¿verdad? Tiene que haber resultados numéricos para que diga sí, sí se cumple o no, no se cumple, ¿no? Entonces, eso de ahí es un estudio cuantitativo, ¿no? Mientras que un estudio cualitativo es comprender por qué están pasando ciertas cosas, ¿no? Ahora, un estudio cuantitativo se orienta a los resultados, estadísticos más básicamente, y un estudio cualitativo no hay resultados estadísticos, ¿no? Entonces, ahora, un estudio cualitativo es relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? ¿Por qué están pasando ciertas cosas? En cambio, un estudio cuantitativo tiene que ser medible, tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser, hay una relación, hay un nivel a cierto porcentaje, ¿no? Tiene que ser exacto. Ahora, dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas nos encontramos en los estudios cuantitativos, ¿no? Por lo mismo que desarrollamos sistemas, creamos redes, hacemos gestión, nos enfocamos más a los estudios cuantitativos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la carrera de Ingeniería de Sistemas se encuentra dentro de los estudios cuantitativos en sí. Básicamente, ¿se puede hacer estudios cualitativos? Sí, ¿no? Sí se puede hacer, pero básicamente, fundamentalmente, por el esquema que nos piden, que tiene que haber tablas, tiene que haber figuras, tiene que haber porcentajes, se enfoca el estudio cuantitativo. Y por eso nos enfocamos a la investigación cuantitativa. Miren, una investigación cuantitativa tiene que ser tangible, y para eso tenemos que tener cantidades, estadística, descriptiva o inferencial, ¿no? O en ciertas ocasiones podemos utilizar ambas para hacer un estudio más amplio. ¿Y en qué se basa? En observar y medir. Y para eso tenemos que buscar antecedentes, tenemos que fundamentar con un marco teórico, tenemos que operacionalizar una variable, que esta parte es fundamental para poder obtener nuestro instrumento, ¿ya? Entonces, operacionalizar, la finalidad es construir un instrumento para extraer datos, ¿no? Y a partir de ello, armar la discusión de resultados, ¿sí? La operacionalización, de forma básica, se basa en dimensiones e indicadores, ¿no? Las dimensiones, que son parte de las variables, y los indicadores son parte de las dimensiones, ¿no? Y de los indicadores se construyen los ítems, ¿ya? Ahora, una variable debe tener como mínimo 2 dimensiones, un máximo no existe. Entonces, un indicador, como es una subparte de la dimensión, también tiene que haber 2 indicadores para cada dimensión como mínimo, ¿no? Como un máximo no existe algo fijo, pero sí como mínimo. Ahora, los instrumentos, cuando nosotros lo construimos, los instrumentos, a partir de los indicadores que ya hemos extraído, tiene que pasar por 2 fases, que es de la validez, que se hace por juicio de experto. Voy a un ingeniero del área que sea experto en el tema y le hago que revise mi instrumento con el formato de validación, y al final va a colocar sus datos personales. Y el otro proceso es la confiabilidad. La confiabilidad se basa en construir una prueba piloto, en hacer una simulación de la aplicación del instrumento a una muestra que no forme parte del estudio, tiene que ser una muestra distinta, pero que contemple características similares. Y a través de eso, viendo si el instrumento tiene opciones dicotómicas, se utiliza el KR20, o si tiene opciones politómicas, se usa el alfa de Cronbach, ¿ya? Hay que ver eso, que esa parte lo vamos a ver un poco más adelante cuando lleguemos a la construcción de instrumentos. Ahora, en la discusión hay que ver si son semejantes, si son parecidos, o si no son parecidos, si hay diferencias, ¿no? Entonces, eso también se hace en la discusión de resultado, que se compara el resultado que han obtenido con los antecedentes más la fundamentación teórica. Todo eso se analiza y se brinda un aporte como investigador, que en la parte de la discusión de resultados lo vamos a ver un poco más amplio también esa parte. Ahora, según el alcance temporal de la investigación, los autores también de Hernández, Fernández y Batista nos mencionan que existen 2 tipos de alcance temporal. Una que es longitudinal. Longitudinal se considera porque se saca información en varios tiempos. Por lo general se utiliza cuando son estudios experimentales, porque hay un pre y un post-test, un antes y un después. Entonces, para eso, por lo general los estudios son longitudinales, porque yo veo cómo está ahora, desarrollo un sistema, desarrollo un software, lo aplico,
Luego de que está funcionando en campo, veo cuál ha sido el efecto, entonces saco otra vez datos, entonces hay dos momentos, ¿no? Uno antes y uno después, por eso. Antes de que exista el sistema y uno después de que esté funcionando el sistema, ¿no? Y ver la mejora que ha habido. En cambio, un estudio transversal o transeccional, como se le conoce, se saca información en un solo momento. Por ejemplo, por el tema de los lineamientos de la universidad que nos piden hacer investigaciones descriptivas, nos encontramos en un estudio transversal, porque yo voy a la institución, a la empresa, saco datos y nunca más vuelvo para sacar otra vez datos, ¿no? Yo le voy a entregar una propuesta, pero no voy a ver el efecto porque no lo voy a implementar, ¿no? Eso se considera un estudio transversal o transaccional. Extracción de datos en un solo momento, ¿sí? Claro, hasta ahí. Luego de eso, vienen los diseños. Los diseños, también según Hernández, Fernández y Batista, hay dos tipos de diseños. Los experimentales y los no experimentales. Los estudios experimentales se basan en la manipulación de una variable independiente para ver el efecto que ha tenido en la variable dependiente, ¿no? Entonces, esto de acá se encuentra alineado al estudio de alcance temporal longitudinal. Entonces, un estudio experimental se basa en, por ejemplo, si estamos desarrollando un software, crear el software, aplicarlo en la empresa y ver si ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Ese es un estudio experimental porque voy a ver el efecto que va a tener lo que voy a desarrollar. Un estudio no experimental no se realiza manipulación de la variable o variables de estudio, solo se basa en realizar la observación a través de la aplicación de un instrumento. ¿Cómo así? Por ejemplo, por el tema también de que nos piden que hagamos una investigación descriptiva, nos encontramos en un estudio no experimental, porque nosotros no lo vamos a implementar, el software, la página web, la red que nosotros vamos a diseñar. Solamente vamos a acabar con una propuesta, no lo vamos a implementar, no vamos a ver el efecto, así que se considera como un estudio no experimental. Solamente vamos a concluir con una propuesta, cómo puede ser para que mejore, ¿no? Pero en sí no va a trabajar en la empresa o en campo, ¿no? Solamente se va a crear simulaciones, se va a hacer pruebas, pero no se va a llevar a funcionamiento en sí. Ahora, aquí vemos los diseños, miren. Los diseños ya hemos visto que son dos tipos de diseño, los experimentales y los no experimentales, y cada uno de ellos tienen subdiseños o subtipos, como se le conoce, ¿no? Por ejemplo, dentro de los estudios experimentales se encuentran los estudios puros, que se basan en la búsqueda de nuevos conocimientos. Dentro de los estudios preexperimentales encontramos que se cuenta con una sola muestra de estudio y veo cuál es el efecto que voy a tener, lo que voy a hacer, ¿no? Y un estudio cuasi experimental es porque tiene dos muestras, ¿no? Grupo control y el grupo experimental, y también veo cuál es el efecto que va a tener. Ahora, dentro de los estudios no experimentales encontramos descriptivos simples, propositivos también, que es bastante utilizado, correlacional y causal. Por aquí podemos encontrar algunos tipos más, pero ahorita estoy mencionando a los más conocidos y a los más utilizados en la investigación y nos centramos básicamente en eso, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra lo que hacemos en ingeniería de sistemas? En ingeniería de sistemas, por lo general, hacemos estudios preexperimentales y hacemos descriptivos propositivos. Cuando hacemos estudios preexperimentales, cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos un software y lo aplicamos en campo, vemos cuál es el efecto, ese es un estudio preexperimental. Es un estudio experimental y dentro de él es un estudio preexperimental, ¿ya? Ahora, dentro de los estudios no experimentales encontramos al descriptivo propositivo, que se basa en realizar un entorno, una realidad, y de las fallas que encuentre lanza una propuesta de mejora, ¿no? ¿Cómo puede mejorar? Pero no se implementa, no solamente acaba con una propuesta. Eso de ahí es un estudio no experimental, descriptivo, propositivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan en el informe de tesis, por ejemplo, cuando pongan cuál es el diseño del estudio, es no experimental, guión, descriptivo, propositivo, ¿no? ¿Ya? No experimental porque no se va a manipular la variable, guión, descriptivo, propositivo, porque voy a analizar la variable y voy a dar una propuesta de solución. Se le pone el guión, no experimental, guión, descriptivo, propositivo, porque vemos que el estudio es no experimental y dentro de él, como tiene varios subtipos, entonces le pone no experimental, guión, descriptivo,
propositivo para saber que es de ese tipo, ¿no? De ese nivel, ¿ya? Descriptivo propositivo, por eso, no experimental, guión descriptivo propositivo. Ahora, a ver aquí. Básicamente, por los lineamientos de la universidad, nos enfocamos a lo que es un estudio descriptivo, ¿no? Y lanzamos una propuesta. Entonces, para ello, mencionamos que es una variable de estudio, ¿ya? Una variable de estudio en una investigación descriptiva propositiva es un objeto de estudio que se encuentra en el entorno, ¿ya? Se encuentra en el entorno y puede ser una variable de estudio, una variable 1, una variable 2, una variable independiente, una variable dependiente. Ahora, ¿cuándo adoptan estos nombres? Variable de estudio se le llama cuando tu investigación tiene una sola variable nada más. Variable 1, variable 2 se utiliza cuando tu investigación es una correlacional. Es una correlacional. Ahora, variable independiente, variable dependiente se utiliza cuando tu estudio es causal o cuando tu estudio es experimental. Ahora, si nos basamos a una investigación descriptiva propositiva, que es la que nos piden que desarrollemos en ingeniería, en la DECH, nos estamos hablando que solamente tiene una sola variable nada más y se le llama variable de estudio. ¿Ya? Una investigación descriptiva propositiva tiene una sola variable, se le llama variable de estudio, y una variable es algo que se percibe y se evidencia en el entorno. ¿Qué más? Que se puede medir, se puede cuantificar y se tiene que operacionalizar. Por ejemplo, si yo voy a analizar trámite documentario, entonces yo puedo ver en el municipio, si lo voy a enfocar en un municipio, en el municipio, cuáles son esos trámites o los procesos que contempla el trámite documentario, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser cola de espera, ¿ya? Satisfacción del usuario, pueden ser muchas cosas. En gestión de datos también, ¿no? Tiempo, corte de comunicación, todo eso, yo lo puedo medir porque voy a la empresa, voy a la institución, voy a la municipalidad y lo puedo evidenciar. Ahora, cuando hablamos de un estudio descriptivo propositivo, por ejemplo, yo voy a analizar a mi variable, voy a ver qué fallas tiene y bajo eso lanzo una propuesta de ingeniería como se ve en la parte izquierda. Ahora, una propuesta de ingeniería es algo que no se percibe, no se evidencia en el entorno, ¿no? Es algo que no se puede medir cuantificablemente, ¿no? No se puede cuantificar y no se debe operacionalizar porque la finalidad de operacionalizar una variable, hay que tener en cuenta que nosotros operacionalizamos una variable con la finalidad de obtener un instrumento. Y si nosotros hablamos de una propuesta, no vamos a obtener un instrumento, ¿no? Porque yo no puedo obtener un instrumento de algo que no existe y que no puedo medir, entonces es algo ilógico que no se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, una aplicación móvil es una propuesta de ingeniería. ¿Qué pasa si mi variable es trámite documentario? Trámite, yo voy a analizar con una encuesta, con una ficha de observación, voy a ver qué fallas se encuentra. De repente puede ser que casi todo lo hagan a mano o su sistema es muy antiguo, muy obsoleto, no les funciona bien. Entonces voy a encontrar fallas. Bajo esas fallas yo lanzo una propuesta de ingeniería que sería la aplicación móvil, ¿no? Esa aplicación la voy a desarrollar, voy a crear pruebas, voy a hacer simulaciones y la puedo entregar a la empresa como una alternativa de solución que ellos puedan utilizar más adelante y que su trámite sea más ágil. Bajo ese aspecto, esto de acá es una propuesta de ingeniería y no se debe medir porque esta aplicación es el aporte que yo voy a dar y no lo tiene el municipio o la empresa, así que no lo tiene, no se puede medir, ¿no? Lo mismo pasa con la gestión de datos. Yo puedo ver que su red, por ejemplo, presente fallas de cable, presente fallas de conectividad, seguridad de los servidores, de muchas cosas, y bajo eso lanzo una propuesta de diseño de un data center, ¿no? Este diseño tampoco no lo puedo operacionalizar porque no se debería medir, porque no se pueden, si no se puede medir, solamente es un aporte que yo voy a dar como ingeniero. Lo mismo pasa con el otro que es la gestión, ¿no? Yo voy a dar propuestas. Entonces hay que tener claro que una variable es un objeto que se tiene que percibir y se tiene que cuantificar en sí. Y la propuesta de ingeniería es un aporte que nosotros damos y esto de acá no se mide, así que no se debería operacionalizar, si no se descompone.
Y eso de ahí también vamos a verlo más adelante, cómo descomponer a una propuesta de ingeniería. Ahora, ¿qué deben tener en cuenta para formular un título de investigación? Miren, por ejemplo, acá te menciono ciertas pautas que debes tener en cuenta para formular un título de investigación. Por ejemplo, para que formules un título, tiene que estar la variable presente, las variables sí o sí. ¿Qué es lo que se espera alcanzar? Por ejemplo, cuando uno formula un título de una investigación descriptiva propositiva, más o menos existen lineamientos que te dicen cómo debes formular. La unidad de este análisis, que la muestra en sí, o la empresa también lo puede mencionar. Puedes mencionar a un área de la empresa, o la empresa en total. Eso también ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El lugar donde se va a hacer, ¿no? O sea, si que se encuentra en Huaraz, en Trujillo, en Chimbote, en Lima, ¿no? Puede ser que yo esté estudiando ahorita en Huaraz, pero mi estudio lo haga, por ejemplo, en Trujillo, lo haga en Lima, lo haga en Chimbote, ¿no? Eso depende de ti, ¿no? El tiempo para análisis de datos también es importante, ¿no? Es el año que tú vas a colocar donde vas a extraer información. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en el curso de tesis 1 ahorita, que estoy en el semestre 2019-2? Yo recién voy a extraer datos el otro año, entonces en mi título debería decir 2020, ¿no? Si voy a aplicar una encuesta, no lo voy a aplicar este ciclo, sino el siguiente ya sería 2020. Entonces el tiempo tiene que ser el año que vas a sacar datos, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar, ¿no? Entonces, eso de acá también lo vamos a ir viendo poco a poco. Más adelante te voy a mostrar unos ejemplos, pero debes tener en cuenta que en tu título debe estar todos esos aspectos, ¿no? Ahora, en las asesorías personalizadas que vamos a tener, se va a ir dando apoyo, ayuda y fortalecer el título que ustedes formulen. ¿Ya? Ahora, los tipos de investigaciones que se pueden realizar en ingeniería de sistemas, también lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, este de acá es lo que nos está pidiendo la universidad, tener una investigación descriptiva propositiva. Entonces, ¿en qué se basa la investigación descriptiva propositiva? Se basa en analizar a la variable de estudio y presentar una propuesta de mejora. El esquema es este, miren, es M, raya O, raya P. M es la observación de la muestra, la O, la observación de la variable, y P, que es la propuesta, ¿no? O sea, en el ejemplo, te pongo un título, ¿no? Diseño de una aplicación móvil para la gestión de rentas de la Municipalidad X de la ciudad de Huaraz 2019. Por ejemplo, ¿cuál sería la variable ahí? Sería gestión de rentas, ¿no? Muchos mencionan que la aplicación móvil es una variable, ¿no? Pero si partimos de lo que hemos estado comentando hace un momento, una variable es un objeto de estudio que tiene que ser observable y tiene que ser medible, ¿no? Y si ellos no cuentan con una aplicación móvil, no se podría considerar como una variable porque no se puede percibir y no se puede observar. En cambio, la gestión de rentas, eso sí se puede observar porque uno puede ver cómo está funcionando todo, su gestión de renta. Puede ser que tengan un sistema o que no tengan, de repente puede ser que su sistema sea obsoleto. Entonces, eso sí se puede medir. Y la variable sería gestión de rentas. Y ahora, ¿qué sería la aplicación móvil? Sería la propuesta que yo como ingeniero voy a realizar al municipio o a otra entidad, ¿no? Entonces, esa aplicación móvil pasa a ser P. La observación de la variable es gestión de rentas aquí, ¿ya? Entonces hay que tener claro que la variable es algo que se observa y que se mide. Y la propuesta no se mide, pero al final la vamos a desarrollar, ¿no? Como un aporte de ingeniería. Ejemplos, mírenme. Por ejemplo, acá tengo otro. Implementación de una aplicación web para mejorar la calidad de la empresa, tal. Hay que tener en cuenta que muchas personas ponen la palabra implementación y la palabra para mejorar. Esa parte también hay que tenerlo muy claro, miren. Por ejemplo, hay que evitar colocar esa palabra para mejorar y la palabra implementación, porque estamos hablando que tu estudio es descriptivo propositivo, ¿no? Por el tema de los lineamientos de la universidad. Entonces no lo voy a implementar y esa palabra no podría ir implementación, ¿no? Porque no se va a llegar hasta esa fase. Ahora, para mejorar tampoco, porque tampoco se va a implementar, voy a acabar con una propuesta. Además, cuando uno pone para mejorar, está afirmando que su propuesta va a ser efectiva sí o sí, y eso
hace que si ustedes ponen ahí en el título que van a mejorar, entonces no tendría sentido desarrollar los objetivos, los resultados, porque están hablando que lo que van a hacer va a ser efectivo sí o sí. Entonces hay que evitar esas palabras. Ya solamente debe ir de frente, nada más como se muestran los ejemplos que se encuentran más abajo. Operacionalización de variable. ¿Cómo operacionalizar mi variable de estudio? Hemos visto que en una investigación descriptiva propositiva se le llama variable de estudio, y desde este punto nos estamos enfocando básicamente en una investigación descriptiva propositiva. ¿Ya? ¿Qué se debe tener en cuenta para operacionalizar mi variable de estudio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los lineamientos, ¿no? Por ejemplo, se debe tener en cuenta la finalidad, ¿no? La finalidad de operacionalizar es obtener indicadores que ayuden a la formulación del instrumento de recolección de datos que se va a utilizar en la investigación, ¿ya? Si partimos de esa premisa, nuestra investigación que es descriptiva propositiva, y tenemos claro que una propuesta no se mide, por lo tanto no se debería operacionalizar, lo más adecuado sería descomponer, ¿no? Que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, porque a partir de ello vamos a construir nuestro producto. Eso de ahí también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, la variable de estudio sí se operacionaliza porque se mide a través de un instrumento de recolección de datos, y esto de acá se basa en una definición conceptual, en una definición operacional, en extraer dimensiones, indicadores y al final establecer una escala de medición que nos permita analizar de manera cuantitativa. Ahora, una propuesta no se mide, no se operacionaliza, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Descomponerla. Ahora, una variable de estudio se tiene que operacionalizar para sacar dimensiones, indicadores y construir un instrumento, ¿ya? Hay que tener claro eso. Recordemos, una dimensión es parte de una variable, entonces una variable debe tener como mínimo 2 dimensiones, hemos dicho que un máximo no existe. Los indicadores son parte de las dimensiones y también tienen que haber 2 indicadores como mínimo por dimensión, y estos indicadores nos ayudan a formular el instrumento. Entonces, si nos plantean cuál es la finalidad de operacionalizar una variable, la finalidad es obtener el instrumento que vamos a utilizar en el estudio, ¿sí? Hay que tener bastante claro eso. Por ejemplo, acá te pongo unos ejemplos, miren, de una propuesta y de la variable. Por ejemplo, una variable de estudio puede ser trámite de documentario, que ya hemos visto, calidad de atención, procesos administrativos, protocolo de seguridad, comunicación de datos. Todos ellos yo lo puedo descomponer en dimensiones, en indicadores, y todo eso me va a ayudar a construir mi instrumento de recolección de datos, que puede ser un cuestionario, puede ser una ficha de observación, una lista de cotejo, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, una propuesta de ingeniería puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, gestión por procesos, servicios de TIM, de ISO, de COVID, seguridad informática, radioenlace, telefonía IP, data center, entre otras cosas más, ¿ya? Entonces, esta parte de lo que es la propuesta de ingeniería no se debe operacionalizar. Lo que se debe hacer es descomponerla según la metodología de sistemas que debo utilizar, ¿no? Que puede ser una metodología RUP, una metodología XP, Scrum, Top-Down, ITIL, lo que sea necesario. Ahora, ¿cómo yo debo seleccionar una metodología? Para eso también más adelante te vamos a presentar unos formatos, cómo crear o cómo hacer para la selección de la metodología, ¿no? Entonces, para eso se debe emplear un juicio de expertos, debes ir a personas que conozcan sobre el tema. Tú puedes consultarle cuál es la metodología más adecuada para tu estudio. Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación web o móvil, ver si es más útil utilizar RUB, XP, Top-Down. Entonces, el experto te va a ayudar y va a colocar su valoración, y eso de ahí va a ser el fundamento para que tú digas, bueno, yo he utilizado la metodología, por ejemplo, RUB, para crear una página web por esta situación, por esta situación, por esta situación, y además ha sido sustentada por los metodólogos o por los docentes que son especialistas en el área y me han sugerido utilizar esta metodología y sustentar los motivos, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Ya? Entonces no se percibe en la empresa, no se debería cuantificar la propuesta, ¿no? La variable
si se percibe, yo lo voy a analizar por medio de un instrumento y voy a extraer datos cuantitativos. Eso es importante también conocerlo, tener claro, fundamentado esta parte. Ahora, miren, ¿cómo descompongo la propuesta de ingeniería? Miren, hemos visto que una variable se saca en dimensiones, indicadores, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hago la descomposición de la propuesta de ingeniería? Miren, para eso debo colocar qué metodología debo utilizar. Por ejemplo, está hecho con metodología RUP. Esta de aquí, para yo poder colocar metodología RUP, debe haber pasado por un proceso, ¿no? Desde juicio de expertos, donde ellos me indiquen cuál es la metodología más adecuada para mi estudio, ¿no? Y eso sería mi fundamento, ¿no? Para decir, yo he utilizado RUP por esto, por esto, por esto, ¿no? Porque puede ser que cuando ustedes te digan, ¿por qué no has utilizado la metodología Scrum, por ejemplo, o la metodología XP, ¿no? Entonces, para ello, el juicio de expertos de la selección de la metodología te va a ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué más colocamos? Colocamos las fases que contiene RUP, los procesos que debe hacer RUP y las actividades que debemos hacer en cada uno para poder combinar con nuestra aplicación móvil. Entonces, todo eso de acá es como el esqueleto de las fases que tú vas a hacer para construir tu producto, ¿ya? Eso de ahí es la descomposición de la propuesta. Es el esqueleto de los procesos que vas a hacer para construir tu producto, ¿no? Que para este ejemplo es una aplicación móvil. ¿Ya? Y aquí viene lo que es la operacionalización de variables. Miren, hemos visto que operacionalizar una variable tiene definición conceptual que está fundamentada por un autor, por una base teórica, definición operacional que es tú como investigador, qué cosa es para ti tu variable, ¿no? Las dimensiones, que hemos dicho que tienen que ser 2 dimensiones, que las dimensiones son parte de la variable y esa variable tiene que tener por lo menos 2 partes, ¿no? 2 dimensiones, ¿ya? Los indicadores son parte de las dimensiones y te ayudan a construir el instrumento. Miren, pueden ser que una dimensión tenga 2 indicadores, la siguiente tenga 3 o de repente 4, no hay algo fijo, y la escala de medición es el que te va a ayudar a cuantificar tus indicadores a través de los ítems, ¿sí? Aquí también te vamos a pasar el formato de operacionalización para que lo puedas aplicar en tu estudio, ¿no? Y ahí también te vamos a explicar paso a paso cómo realizar cada uno de los puntos. Con todo lo que hemos visto, miren, ya sabemos operacionalizar y descomponer una propuesta de ingeniería, ¿no? Eso de ahí es importantísimo conocerla porque nos ayuda a fortalecer nuestro estudio, ¿no? Ahora, con todos estos procesos, espero que les haya sido útil. Ustedes pueden revisar el video, pueden ver una y otra vez, entenderlo un poco más a detalle, hacer sus consultas al docente. Y hasta aquí hemos terminado con esta fase. Gracias.